Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy en el mundo político no se habla de otra cosa que de la pelea del alto consejero de las comunicaciones de la Presidencia de la República, Hassan Nazar, y la periodista de la revista Semana, Vicky Dávila. Si no lo han visto, ahora les tenemos algunos de los peores apartes. Fue todo un espectáculo. Uno de esos que no se ven muy frecuentemente. Fue angustiante, grosero, agresivo, pero imposible de dejar de ver. Hoy vimos cómo se rebajaron la dignidad de un funcionario presidencial y los estándares del periodismo, y al mismo tiempo se disparó el rating. Fue lamentable e irresistible. Y es esta dualidad de esta pelea la que genera un conflicto que creo que vale la pena comentar. Un conflicto que va más allá de Hassan y de Vicky. Es el conflicto que también está detrás de la controversia del avión presidencial. Por un lado, entendemos que el presidente y su familia hagan uso del avión, se trata de la seguridad del primer mandatario, pero cuando lo usa para llevar a una de sus hijas y sus amigas a celebrar un cumpleaños en Armenia, donde Duque tenía un evento, nos parece entonces reprochable. Entendemos que la revista Semana quiera generar una relación moderna y digital con su audiencia para cimentar su modelo de negocios y poder hacer cada vez mejor periodismo, pero nos parece reprochable que sus periodistas se lancen a hacer debates efectistas, de poco contexto, donde priman la polémica fácil y las emociones instantáneas. Estos son retos distintos para la política y para el periodismo. Lo de hoy no fue un debate ideológico entre izquierda y derecha. Lo que hubo hoy abre preguntas sobre cómo la forma se está volviendo el fondo en nuestro debate actual colombiano y sobre cómo nadie tiene ni idea de cómo cambiar esto para volver al fondo, lo importante, porque todos estamos pegados viendo las peleas de Hassan y de Vicky. Aquí arranca Zona Franca. Hoy tuvimos un día movido en la política, sorpresivamente por la mañana empezó con una primicia, una chiva de Caracol Radio sobre el uso del avión presidencial, ahorita lo comentamos. Me acompañan de la política y por primera vez es un gusto darle la bienvenida a la representante del Centro Democrático por el departamento de Antioquia, Margarita Restrepo. Es un gusto que esté aquí, representante. Muchísimas gracias por esta invitación. Hace muchos días venía y siempre se me presentaba algo, pero para mí es un honor estar aquí y un saludo muy especial a los televidentes. Tatiana Duque es periodista, está cubriendo Casa de Nariño. Sí. La Silla Vacía, ex Caracol Radio. ¿Qué más, Tatiana? Bien, feliz de estar acá otra vez. ¿Cómo le fue en Cali? Fue genial, genial. Dejó la Silla Pacífica... Muy llena. Muy llena, Muy bueno. llena, el candidato a doctorado César Caballero, también director de la firma Cifras y Conceptos. Es un gusto que esté aquí hoy, César. Daniel, siempre es un gusto estar acá y buenas noches, doctora Margarita, un gusto, y Tatiana. Felicitaciones por su candidatura a doctorado. Sí, después de 2 años de presentar los exámenes, de revisar el proyecto varias veces, logré que fuera aprobado y entonces en términos de la Universidad Javeriana donde lo estoy haciendo, hoy soy ya candidato a doctor. Ahora terminar, que no se queden candidatos. Sí, me quedan como 3 años más. 3 años más. Bueno, ahorita viene un invitado más. Está en camino el representante de Cambio Radical, José Daniel López. Pero empezó todo, el ciclo noticioso de hoy empezó con el tema del avión presidencial, pero esto reventó después con una entrevista que dio Hassan Nazar, el alto consejero de las comunicaciones de Palacio, el nuevo alto consejero, entró el 1 de enero a reemplazar a Álvaro García con Vicky Dávila. Y se los voy a poner en 2 etapas. Así es como empieza y como se empieza a calentar el debate. Con aprecio de verdad, Hassan, y estamos hablando del presidente de la República y de la primera dama. Entonces, claro, digamos que claro, no va la comparación. ¿Estaba en el avión presidencial? De este gobierno no, pero claro, como periodista he ido a cubrir cosas en el avión presidencial, sí señor. Pero nunca he ido a un paseo al avión presidencial. ¿Pero ha llevado a su familia? No, señor. ¿A cuál familia? Pues no sé, le pregunto. He ido a hacer cubrimientos, sí, señor. Sí, señor. Estuve en el gobierno Santos en un viaje cuando la madre Laura. Okay. Sí, señor. Okay. Entonces y fue muy criticado, se lo digo, ese viaje,
muy criticado y me pesó haber ido y haber aceptado la invitación. Vicky, pero ahí está la hipocresía. Pero no es hipocresía. No, Hassan. Me parece que usted es hipocresía mía. ¿Es hipocresía mía o hipocresía suya que pone unos trinos en los cuales usted critica y hoy es jefe de prensa de la Casa Presidencial y dice otra cosa? Estoy escuchando su voz oficial y usted me trata de hipócrita. No, señor, no me parece, me parece una muy mala y muy baja estrategia de su parte. A un tema oficial donde había empresarios y había toda clase, pero bueno, me parece bien. Entonces hablemos pues del viaje ese. ¿Eso es lo que usted quiere? Bueno, ¿que hablemos de eso? Yo no quiero hablar de eso. Yo lo que ¿quiere que hablemos de eso? Hablamos de eso sin ningún problema. Yo fui como periodista a hacer un cubrimiento especial. A eso fui. ¿Y su esposo fue como periodista? A todo el mundo lo invitaron con su pareja. Perdóneme, Vicky. ¿Su esposo fue como periodista en entonces hablemos de mi esposo. ¿Qué más quiere saber de mí? Ahí va la cosa, ahí va suave. Pues, eso es lo suave. Eso es lo suave y eso nos sirve para hablar de el tema del avión presidencial. Y ahorita hablamos de lo de Vicky y Hassan y de cómo se va calentando. ¿Usted quiere arrancar? ¿De la familia presidencial en esto? A ver, arranque dándonos el contexto de qué fue lo que sacó Caracol por la mañana. Mire, Caracol por la mañana sacó simplemente una información en exclusiva en donde estaba hablando de que la señora esposa del presidente, la primera dama, María Juliana Ruiz, estuvo con sus 3 hijos en un vuelo presidencial en el FAC 002 para ir a Armenia a celebrar el cumpleaños de una de las hijas del presidente. Además, había al menos 3 acudientes y 3 compañeritos del colegio de una de las niñas, lo que es éticamente reprochable en este momento es el uso de recursos públicos para llevar gente que no es funcionaria del Estado y tampoco son personas familiares del presidente en un avión público que se paga con recursos públicos. Y entonces dice Tatiana que hay, digamos, un debate ético sobre el uso del avión, sobre todo en un gobierno que se ha apreciado de ser el gobierno de la austeridad en la utilización de los recursos públicos. Yo pienso que es un gobierno austero, que María Juliana se ha caracterizado por ser una mujer sencilla, que no se ha dejado embelezar por las mieles del poder, que ha hecho una muy buena función y la ha hecho de una manera discreta. Y creo que iba a reunirse con su esposo, que es el presidente de la República. Su hija estaba cumpliendo años, él estaba trabajando, ni siquiera sacó el día libre para estar con su hija, sino que trabajó igual, cumplió su agenda igual y se fue a reunir simplemente con él, creo que fue a Armenia. Entonces, yo no veo cuál es la malversación ahí. Ahora, no veo tampoco por qué medios, como por ejemplo Caracol, que respeto muchísimo, nunca dijo nada de los vuelos en helicóptero a Anapoima de los hijos de Juan Manuel Santos, ni tampoco nunca dijo nada de que los fines de semana Tutina se iba de compras a Miami, pero ahora, porque la primera dama va a encontrarse con su esposo para celebrar el cumpleaños de su hija mientras él trabaja, hacen un escándalo de este tipo. Pero representante, sí, Caracol Radio sí lo hizo, al menos hoy en La Silla Vacía nosotros estábamos recopilando los viajes y las avionadas presidenciales y de funcionarios públicos y muchos de los registros que nosotros encontramos alrededor de eso sí lo hicieron, no solamente medios como Caracol Radio, sino encontramos del Espectador, encontramos de la revista Semana e incluso información de La Silla Vacía al respecto. Digamos, pues te digo la verdad, yo honestamente no recuerdo de qué medio de comunicación yo no recuerdo que hayan sacado esto de los medios de comunicación. Yo recuerdo escándalos de gastos así y de extravagancias, recuerdo las almendras y las cortinas. No, pero sí lo hicieron. No recuerdo claro que sí los viajes de la presidencia. Claro, ahora, pienso así fue como nos enteramos, por ejemplo, de que el exministro Fabio Valencia Cosio, en el momento que era ministro del Interior, utilizó un helicóptero para llevar a sus hijos a un evento en la Macarena, y también que el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos utilizó un helicóptero para llevar a su hijo Martín Santos de Anapoima a Bogotá. Digamos, esas cosas están son hechos públicos. No se puede negar. Yo le voy a decir una cosa, yo soy parte de la Comisión de Derechos Humanos y hemos tratado en este periodo, en este cuatrenio, de hacer muchísima presencia en las regiones y conseguir permisos para que la comisión se desplace es un verdadero problema. Claro. De hecho, intentamos, la Cámara de Representantes entera,
sesionar en el Cauca Sí. en diciembre Y no pudimos. Claro, sí. Entonces lo Es que más yo le fácil digo, organizar un cumpleaños en Panaca que una sesión. Exactamente. no era un Eso es lo que está cumpleaños diciendo. para nada. Eso es lo que está diciendo la representante. Lo que le estoy diciendo yo es, Y tiene razón. este es un gobierno A ver, austero. y las cifras, digamos que las cifras de, Ahora no era de la cumpleaños, austeridad están de hablando de Casa 3 niños. Pero César, 3 niños que no están en un ¿estamos colegio, hablando de un fondo digamos, o son niños estamos privilegiados, hablando que conocen. de una forma? No, mire, yo creo que aquí hay un tema de fondo más que de forma. El tema de fondo tiene que ver con la ética con la cual uno maneja los temas y sobre todo la ética con la cual uno maneja los debates públicos. Voy a darle un ejemplo. Popeye mató 300 personas, pero eso no autoriza a nadie a salir a matar 300 personas. Si lo que hizo el expresidente Santos está mal, eso no autoriza a que hoy... No estoy diciendo que se autorice, yo te estoy escuché, diciendo espérate, yo te escuché, que sí los medios yo te escuché cuando hablaste. están ¿Me manejando las me cosas hablar? distintas. Yo te escuché, entonces escucha. Entonces, lo que digo es, los escándalos, está probado, tú no lo puedes negar, está probado que sí los medios, Caracol, El Espectador, mostraron eso e hicieron el debate. Tú probablemente no lo escuchaste en ese momento, pero te estamos diciendo y hay evidencias y te pido Pues que yo no... pero debates espera, de eso no vi en 8 pero años de gobierno de Juan Pero Manuel sí está Santos. la evidencia de que sí se hizo. No niegues la evidencia Hay está ahí. información, pero hay debates. Claro que sí. Sí, claro Pues que me voy a sí. dar a la tarea de buscarlos Por favor. porque no conozco el primer Pero por debate favor. que se haya hecho Pero por los vuelos no de niegue esta la evidencia. señora. Lo segundo, Daniel, voy a terminar. Aquí lo que pasa es que si la primera dama y sus hijos viajan en el avión, nadie estaría discutiendo nada. Nadie. Porque esto está reglamentado. Hay todas las razones de seguridad, o sea, son decisiones que pueden tomar. El problema es que hay unos niños que no son parte, digamos, ni funcionarios públicos ni figuras públicas. La norma que hoy Palacio presenta y dice que autoriza hacer eso, es una norma que dice y pueden invitar a otras figuras públicas que tengan que ver con el interés nacional. Entonces, si el presidente... No, pero 3 niños, eso le genera sobrecostos al Estado. Yo sí quisiera saber. Es que no se puede Pero esa es una buena pregunta. ¿Genera sobrecostos? No, venga, le digo una cosa. Que el presidente decida prestarle el avión al señor Guaidó me parece maravilloso. Pero espera. Hágale, pero si escucha, eso me hace linda. Si escucha, no rinde más. Espérate. O sea, que el presidente le preste a Guaidó es una figura pública, yo no tengo cómo discutirlo. Pero que un niño, no sé cuántos años tendrán los otros niños, de 6 u 8 años, son una figura pública, me parece que es creerlo uno muy... No, o sea, es difícil ese argumento. Y yo lo que quisiera simplemente decir es, el presidente creo, y las personas que estuvieron ahí, tuvieron una equivocación de criterio. De criterio. Y uno tiene que responder cuando tiene una equivocación de criterio. Y salir a poner la cara y no hacer un poco la actitud de entrar como a la cancha de fútbol con los taches puestos. Pues no, porque con no los se taches trata de puestos eso. no, es que yo no veo que esto genere ningún sobrecosto al Estado. 1, 2, van 3 niños, no va a una fiesta como han querido venderlo. 3, no se puede comparar con que se use para ir a la Macarena, para ir a la Guapoima, para ir a Estados Unidos, a que van para el avión en el avión presidencial, la mamá y sus hijos, a encontrarse con su esposo, porque su hijo está cumpliendo años, invitan a 3 niños. Eso no genera sobrecostos al Estado ni es corrupción. Y entonces déjeme, y hablando de Nadie ha dicho faltas de corrupción. criterio... O sea, es que nadie ha dicho un eso. segundo. Entonces aquí es cuando el criterio se va perdiendo porque les voy a poner la segunda parte de lo que fue... Es una discusión de 13 minutos, la de Hassan y la de Vicky Dávila. Vale la pena vérsela, es decir, no se van a aburrir, no sé si vale la pena, no se van a aburrir si la ven completa. Yo aquí les hago un resumen de cuando las cosas se ponen realmente álgidas. Colmo que usted esté tan agresivo en lugar de hacer su papel bien, Hassan, de dar su posición oficial. Este papelito no le queda bien, le queda muy mal. Sino quejarse de todos los que lo han por debajeado, Hassan, por ser un lambericas del uribismo y luego llegar al Palacio Presidencial. Y ahora usted viene a decirme eso a mí, que no le debo nada a nadie. Doble moral, la suya, la suya. ¿Ha mirado al espejo, Hassan? ¿Usted quiere que le diga qué pienso de usted? Yo se lo digo, Hassan, con mucho gusto se lo digo. Con mucho gusto se lo digo. ¿Sabe que la diferencia entre usted y yo... No, es que usted la planteó. Usted planteó una discusión entre usted y yo. Usted planteó una discusión entre usted y yo, entonces vamos a discutir sobre usted y yo.
ya que usted lo planteó. La diferencia entre usted y yo es que yo sí soy una periodista y yo soy una señora respetable, que no me vendo a nadie, que no ando lagarteándome puestos, que no estoy buscando ser funcionaria pública. Eso soy yo. Y usted me conoce muy bien, porque fui yo la que lo llevó a la FM. Fui yo la que lo llevó a la FM, fui yo la que lo llevó a la FM, la cual usted destruyó, porque usted es un inepto. Bueno, y faltaron algunos, le dijo que era un peludo. Que era un peludo, que era Tarzán, que era Abelardo, no. Cobarde. Cobarde y también. Palabras de alto calibre que no debemos repetir aquí. Sí. No tiene razón. Le doy la bienvenida al representante de Cambio Radical por Bogotá, José Daniel López. Buenas noches, Daniel. Un saludo a mis compañeros de panel y a los televidentes. Venga, y écheme chisme. En hora 20 estaban en lo mismo, ¿o no? Sí. Esto más el tema demócrata. Más el tema demócrata. Conclusión, gana Trump, salvo pues que pase algo absolutamente excepcional. Bueno, aquí no haga debate porque César estaba diciendo Yo que... respondo lo que usted me pregunta solamente. Entonces, íbamos con esa segunda parte. Y esto... A ver, usted tiene mucha experiencia en mirar el debate público colombiano. Esto no debe haber sucedido. Y esto nunca había sucedido así, ¿o sí? Que yo recuerde así, no, y me parece que es desafortunado. Yo además, pues para la audiencia, yo tengo que decir, yo tengo una muy buena relación de amistad con Hassan, le tengo aprecio, y tengo una muy buena relación con Vicky. Le tengo también aprecio. Entonces me parece que es una cosa que sale mal para ella, sale mal para él, sale mal para el debate de la opinión pública. Me parece que salió mal y que eso, digamos, no debería... Ojalá ellos reflexionen y traten de, digamos, o sea, ojalá no se vuelva a presentar un debate público así, porque se pasó claramente a un tema de descalificaciones personales y que no contribuye con nada al debate. Y entonces déjeme concentrarme en la estrategia, en lo que llevó Hassan a la mesa. Hassan no se tropezó en una entrevista con una palabra que se le fugó, diciéndole que era hipócrita. No, él tenía muy claro que iba a enfrentar a Vicky Dávila con un dato que se había buscado, porque el esposo había viajado en un avión presidencial y tenía la fecha, y él salió a hacer y a llevar esa estrategia de confrontación. ¿Usted qué piensa de esa estrategia que es aparentemente una nueva estrategia en Casa de Nariño? Digamos, lo primero, yo no quisiera referirme a las personas. Creo que acá hay que ver más que las personas, digamos, el tema de las lecciones aprendidas que acá deben quedar. Uno, sin duda, la estrategia de comunicaciones del gobierno debe ser una estrategia basada en los problemas del país y no en los problemas o las diferencias con las personas. Y no lo digo por Hassan, que respeto y valoro especialmente su ejercicio profesional, sino en general por la estrategia. Segundo, tiene que haber un poco más de cuidado y de precaución, porque se acaban embarrada tras embarrada. Sale este tema antecedido por el tema del avión presidencial, antecedido por la denuncia de la Liga del Silencio, a su vez antecedido por el anuncio de la ministra ahora del Interior sobre los ingenieros de sistemas y el trabajo por horas. Y si uno mira para atrás, son al menos 2 equivocaciones por semana en donde uno, digamos, al menos, no sé si siquiera es de estrategia de comunicaciones, pero sí un poquito de olfato y de lectura de contexto por parte del gobierno. Ahora, lo que me preocupa no es solo eso y no es tanto eso, Daniel, sino es el ejemplo para la ciudadanía. Digamos, si una de las principales periodistas del país y el portavoz oficial de la Casa de Nariño discuten en esos términos, pues, ¿qué queda para las discusiones cotidianas? ¿Qué queda para las discusiones familiares? ¿Qué queda para el debate sobre la violencia en el fútbol? Creo que quienes estamos en una u otra posición de liderazgo debemos ser conscientes que damos un ejemplo que de mal que bien debe irradiar. No, qué tipo tan sensato. Yo le voy a poner un pedazo de Luigi Echeverry. No tiene un puesto en el gobierno, el hijo de Fabio Echeverry, que fue un gran asesor detrás de la presidencia de Álvaro Uribe. Luigi Echeverry es un gran asesor detrás de la presidencia de Iván Duque, trabajó con él en el BID esto escribió en un medio que se llama Los Irreverentes, donde es columnista la representante Margarita Restrepo. Esto tiene más de un año, en noviembre del 2018. Venimos de 8 años de una dictadura mediática que funcionó de maravilla con el aceite, lubricante y los aditivos de la grasera que manejaron divinamente quienes de puestos familiares en la casa editorial saltaron a dedo al manejo del Estado. Santos se inventó que aquí el malo, el corrupto, el paraco era Uribe para que los medios bajo su control e incentivos contractuales tuviesen a quien echarles la culpa de todo. Y yo escucho algo muy parecido en lo que trae Hassan y lo que trajo hoy a ese debate.
hay una narrativa que uno siente, digamos, en la silla vacía yo cubro la Casa de Nariño, y hay una narrativa y hay una sensación alrededor de los funcionarios de gobierno en donde realmente creen que los periodistas que los estamos cubriendo tenemos una doble agenda, tenemos una doble intención, y esa nunca es la idea, al menos en el medio en donde yo trabajo, sobre los valores periodísticos que nosotros tratamos de tener, que es de la independencia y la imparcialidad, y sobre todo de que no tenemos agendas propias, pues suena un poquito extraño. Sí. Incluso a un ahora exfuncionario de la Casa de Nariño le escuché en algún momento que es que como todos los periodistas estaban enmermelados por la mermelada de la paz de Santos, entonces llegábamos a atacar a un gobierno que no venía con esa idea. Y eso, primero, es peligroso. Sí. Segundo, es cerrarse a la banda. Y tercero, es empezar a buscar narrativas de confrontación, cuando en este momento siento que el debate no pasa por el tema de comunicaciones de la Casa de Nariño, sino hay un problema mucho más estructural que es alrededor de cuál es el mensaje que el presidente quiere enviar, sí, cuál es la comunicación que él quiere tener, y cosas como la que ocurrieron hoy no ayudan para nada a mantener el debate. Yo voy a una pausa, pero esa idea de los medios enmermelados no surgió de la nada. El director de la revista Semana es el sobrino del expresidente Juan Manuel Santos. La revista Semana y otros medios de comunicación recibieron cuantiosos contratos para promover el acuerdo de paz, y a propósito de eso... y se crearon medios alrededor de eso. Se crearon medios alrededor de eso, y a propósito de eso volvemos a la discusión después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 minutos de la noche, estamos en directo desde Bogotá, hablamos francamente. ¿Cuál es nuestro hashtag de hoy? Ahí va. Francamente, Vicky Hasan, para hablar de una actitud dentro del gobierno nacional. Veíamos lo que decía Luigi Echeverry, y yo quiero entender, Margarita, si usted esta noche siente que la presidencia de la República, a través de su alto consejero de las comunicaciones, la representó en esa entrevista. Yo creo profundamente en Hasan, lo admiro y lo respeto. Pienso que cuando entró Hasan a la presidencia de la República, todos los uribistas sentimos un gran alivio. Pienso que llegó con un estilo distinto. No sé por qué llegó en esa tónica al programa, sus razones debió haber tenido, pero pienso que lo hizo de una manera respetuosa. Simplemente quiso hacerle un llamado a la señora Vicky Dávila a que no cayera en un punto común o en una doble moral. A mi manera de ver fue eso, y lo hizo, puede que de una manera osada, puede que haya llegado dateado y preparado a la entrevista como debe llegar todo el mundo, pero lo hizo de una manera respetuosa. A mí lo que sí me sorprendió fue que la señora Vicky Dávila enfrentara esa respuesta de esa manera, porque ella es una periodista de las más expertas en Colombia, de las más respetadas en Colombia, y lo que has pasado aquí es lo que se puede pasar en una franja familiar, pero la verdad es que fueron frases de alto calibre que incluso en sus insultos caían en más incoherencias, porque le decía, usted es un inepto, pero yo lo llevé a la FM, entonces parecía algo personal entre ellos. O sea, no, enseguida, ¿qué hace un señor si yo te empiezo a agredir aquí? ¿Tú qué haces? ¿Te paras y te vas? ¿O cuelgas? Por decencia, por respeto. Sigo el ejemplo de Vicky Dávila y te enfurezco más para que me llegue más rating. Sí, no, entonces yo pienso que él simplemente, cuando vio que la cosa se salió de contexto, hizo lo que debía hacer un hombre respetuoso. Pero, representante, ¿usted hoy no estaría de acuerdo, por ejemplo, en que Hasan Nazar se tiene que ir de presidencia porque no representó a la voz del presidente? Por ningún motivo. Pienso que, es más, yo pienso que Presidencia tiene que proteger a sus funcionarios y tiene que creer en lo que ellos están haciendo. Sí. Uno no puede, al primer tropiezo o a la primer controversia o a la primer crítica, salir de las personas en quien ha creído. César. Mire, yo he venido diciendo, y se lo he dicho a él, creo que Hasan entra con los tachis puestos, porque entra atacando. Pero es que es Hasan. Esa es su actitud. La última vez que conversamos, que es hace muy poco, yo le dije, cuando usted entra así, está dispuesto a que le van a responder de la misma manera. Me parece que es una equivocación. Yo discrepo de ti. Yo creo que en esto Hasan se equivocó y se equivocó Vicky. Yo aquí creo que ambos se equivocaron. Yo aquí creo que los dos salieron perdiendo. Yo creo que Hasan hizo mal en no
en agredir al periodista y no contestar los temas, el punto de vista. La Casa de Nariño tiene una línea de defensa que él puede exponer, yo puede que la comparta o no, pero la puede exponer. Y creo que Vicky se equivocó, en eso creo que tú y yo podemos estar de acuerdo, en agredirlo también. Ambas cosas salieron mal. Lo que yo no creo que uno pueda decir es que solamente uno en esta discusión tan horrorosa se equivocó. Yo creo que Hassan se equivocó. Y creo que deberían corregir el tono y la estrategia de ese tema. Pero déjeme entonces ampliar un poco la discusión, no solo de Hassan y de Vicky, sino del círculo, y voy a empezar por los cambios que ha habido en el gabinete, pero primero en el círculo más cercano del presidente, ¿cierto? Porque ha habido mucho movimiento en Casa de Nariño en los últimos 6 meses. El primer círculo del presidente lo tengo aquí, y es mi hipótesis, ustedes me dirán, que Luigi Echeverry cada vez adquiere más poder en ese círculo cercano. Por ejemplo, Víctor Muñoz, que había salido por el tema de la bodega uribista, volvió. Sí. A pesar del tema de la bodega uribista. Entonces, ahí hay una persona que es cercana a esta visión controversial, a esta visión de ataque y en algunos casos de ataque frontal a la visión de algunos medios. Entró Diego Molano, que es, digamos que una línea uribista más duquista. Y él es muy cercano, él fue... Si no estoy mal, la representante me corrige, él fue uno de los compromisarios de Oscar Iván Zuluaga dentro de la precandidatura del partido. Y ha sido un hombre muy prudente y muy conciliador. Sí, a Diego Molano entonces lo enchicharronaron con la conversación nacional, lo pusieron a hablar allá con gente que ni idea quién es y que están conversando además, sin ningún propósito mientras mueven lo del paro y bueno, quedó ahí Diego. Llegó Hassan Nazar, que reemplazó a Álvaro García. Álvaro García, a quien nunca salió a medios, a nada, y tenía una visión de la alta consejería que era de bajo perfil, ¿cierto? Y María Paula Correa, que también es muy cercana a Luigi Echeverry, adquirió... Y al expresidente Álvaro Uribe. Y al expresidente Álvaro Uribe y Alicia Arango, adquirió un enorme poder en la presidencia de pasar de ser... la secretaria privada a secretaria de presidencia. La jefe de gabinete. La jefe de gabinete. Y entonces vemos aquí, ¿hay un hilo común o no, José Daniel? Pues sin duda, digamos, el presidente Duque está rodeado, además como es natural, creo que es, digamos, grave que no fuera así, de su círculo más cercano, y el círculo más cercano en este caso es su jefe político. Tenemos la particularidad de tener un presidente de la República con jefe político y por ende, pues su jefe político apropiadamente representado... No estoy de acuerdo. Álvaro Uribe no es el jefe político. El jefe político sí es. Estamos reescribiendo la ciencia política es el presidente del vitalicio del Centro Democrático y es el jefe político del Centro Democrático. Pero te voy a decir una cosa. Ha sido absolutamente respetuoso de con quién se rodea el presidente Iván Duque. Sí, y no ha tenido, de hecho, la mayoría de los partidos critican al presidente Duque porque no tienen la participación que esperarían en el gobierno nacional. Y el Centro Democrático se queja de que no tiene la representación que esperaría en el gobierno nacional. De hecho, la mayoría de los funcionarios de este gobierno vienen, o muchos de los funcionarios de ese gobierno, vienen del gobierno anterior. No tienen nada que ver con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ahí hay dos cosas que quiero resaltar. Una, el presidente Uribe ha sido respetuoso de la elección, de las elecciones que ha hecho el presidente Duque. Y dos, yo admiro y respeto profundamente al presidente Álvaro Uribe Vélez. Tiene un solo defecto, a mi manera de ver, que es más democrático de la cuenta y que se debió haber metido muchísimo más en el gobierno, porque la mayoría de las bases uribistas esperábamos un gobierno muchísimo más uribista. Vamos por partes. A ver, hágale. No toda la mayoría, ni la mayoría de gente viene del gobierno anterior. O sea, la mayoría de gente viene del gobierno anterior. Pero digamos en el gabinete, por ejemplo, en el gabinete ministerial, creo que puedo acordarme más. O sea, creo que no. No. O sea, si te hago la enumeración te vas a dar cuenta que no es cierto lo que acabas de afirmar. Claro que es absolutamente cierto. Las direcciones vienen del gobierno anterior. Estoy diciendo los ministros. Mira, por ejemplo, el ministro que se acaba de nombrar, que le critican, siendo un gran amigo mío,
respetándolo otro y tema, respetando su... No, respetemos, respeta tú, que es que yo te respeté a ti. A ver, el ministro Juan Nuevo. Por ejemplo, el ministro de Salud fue viceministro de Juan Manuel Santos. Es mi amigo, me parece que hizo una muy buena tarea como viceministro y no lo estoy criticando, pero es el ministro actual de Salud. Recomendado por Germán Vargas Lleras. No, es que siempre le buscan la comba al palo. No, es que no es comba al palo, es que sí, fue por toda la reportería donde encontramos esa información. Del ministerio para abajo, la mayoría están en manos de personas que no son necesariamente juristas. Pero Daniel, entramos en esta controversia porque hice una afirmación que Margarita controvierte en el sentido que el expresidente Uribe es el jefe político del presidente Duque. Ella lo niega, pero creo que acá hay elementos más que evidentes. Arranco por el primero, pues digamos, Iván Duque claramente no estaría ni siquiera cerca de ser presidente de la República si no fuera por Iván Uribe, digamos, pero es un hecho político ineludible. Y no tiene además nada de malo. Segundo, veamos los cargos principales del gobierno nacional. La jefe de gabinete, María Paula Correa, una mujer muy pila, pero absolutamente cercana al presidente Uribe. Y al presidente Duque. Amiga de toda la vida del presidente Duque. La ministra del Interior, Alicia Arango, secretaria privada, 8 años durante los 2 gobiernos del presidente Uribe. Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda del presidente Uribe. José Carlos Manuel Holmes Restrepo, Trujillo. amigo personal del presidente de los cargos Duque. esenciales del gobierno. No, hablemos de todos. Ministra de Cultura, amiga personal del presidente Duque. Podemos, Margarita, ministra de Minas, amiga personal del presencia presidente del uribismo Duque. en el gobierno. No es así. Entonces, porque aquí no nos vamos tal vez a una conversación estéril que es la de el jefe político, el títere o no es títere, o quién hace caso y quién no hace caso, ¿no? Aquí ha habido un movimiento en Casa de Nariño que dejó de tener a personas más cercanas a Duque y ahora tienen personas que vienen más del círculo uribista, ¿cierto? Y eso marca un cambio de actitud. Al menos la entrada de Alicia Arango sí refuerza un punto muy importante, y es que el presidente sí necesitaba, y esto lo corroboramos con reportería dentro del Centro Democrático y dentro de la Casa de Nariño, de la sensación de que el presidente estaba siendo rodeado por personas que no tenían un perfil al menos un poco más de astucia política. Estoy hablando de Alicia Arango, la persona pero que... Eso no tiene nada que ver con uribismo. Voy a terminar el argumento, pero es... Digamos, son personas que eran muy cercanas con el presidente Duque, pero no eran, sí, un poco, pero no eran personas que eran cercanas con él. Usted también estaba, usted empezó con la regañadera. Pero está bien, hágale. Eran personas muy cercanas al presidente Duque, pero se han venido mostrando personas que empiezan a tener una mayor relevancia y que seguramente la van a tener para la agenda legislativa que viene de aquí en adelante. Estamos hablando de Alicia Arango, que va a ser una persona muy poderosa dentro del gobierno nacional y va a estar literalmente a unos pasos de la Casa de Nariño. César, hablábamos de este cambio de gabinete y estos cambios como un proceso de apertura. Era la idea, para captar más apoyos políticos, y al menos en esta conversación que hemos tenido parece un proceso que ha cerrado más, al menos el primer círculo de Palacio y algunos de los puestos de gabinete principales. A ver, yo creo que el presidente tiene derecho de rodearse de las personas en las que siente confianza. Y yo creo que ha hecho unos cambios para mejorar, es mi sensación. Yo creo que Diego Molano, como secretario general, pues es una persona, creo yo, que lo puede hacer mejor que Jorge Mario Eastman cuando estuvo. Me parece a mí. A mí me parece que el doctor Carlos Holmes, en defensa, lo puede hacer mejor que Botero. Es fácil hacerlo mejor que Botero. Difícil hacerlo peor. Y creo que lo va a hacer mejor. Pero igual creo que Claudia Blum lo puede hacer mejor que Carlos Holmes. Por lo menos está guardando silencio y entonces no se sobreexpone tanto. Yo creo que Alicia Arango lo va a hacer mejor que Nancy Patricia Gutiérrez. Seguro. De nuevo, difícil hacerlo peor. Es difícil hacerlo. Yo creo que el nuevo director de planeación lo está haciendo mejor que la primera directora de planeación. Yo creo que la nueva ministra de Justicia, pues que ya lleva un tiempo, no ha presentado toda la reforma de justicia. Nueva, sí, pero es mejor que la primera. O sea, yo creo que hay, difícilmente. Bueno, pero es que el rasero no estaba muy alto, doctor. Entonces yo con esto quiero decir, yo creo que el presidente está haciendo unas mejoras marginales, que obviamente su primer gabinete era flojito. Y ahora lo está mejorando un poquito. Yo sí creo. Hablamos de cómo queda el gabinete luego de los cambios de la semana pasada después de comerciales.
Seguimos en Zona Franca, hablamos de política esta noche. Ya chuleamos la pelea de Vicky y Hassan, pero seguimos con ese hashtag para hablar de lo que está pasando en el gabinete. Porque recoge clics, que eso es lo que sucede. Ese fue el fin del asunto hoy al mediodía. Yo no soy mucho de tendencias, la verdad. No, digamos, ese es el riesgo de modelos como el de Semana ahora, que está innovando en lo de tener tener un canal digital y pues que vive de los clics. ¿Pero usted cree que en Semana hoy están contentos o no? Depende de cómo lo miren. Yo creo que Felipe López y Alejandro Santos tienen que estar muy pensativos. Lo que pasa es que no fue una mala hora para el periodismo colombiano, pero en el rating les debió ir muy bien. Es otro. Este es un juego de largo plazo. Entonces, digamos, yo creo que ganancias de corto plazo no necesariamente son construcciones en el largo plazo. Y yo creo que los medios que sobreviven en el largo plazo sobreviven a punta de crear un prestigio propio y un nicho propio. Yo creo que necesariamente, digamos, yo creo, y vuelvo a sostener lo que dije al principio, lo que sucedió hoy no es bueno para Vicky, no es bueno para Hassan, y yo creo que no fue bueno para el medio. Yo creo que esa discusión así no es buena para la democracia colombiana, no es bueno. Entonces yo creo que en el corto plazo puede haber dado unos rendimientos de corto plazo, pero en el largo plazo puede ser, digamos, la acumulación de cosas como esta no es buena. Bueno, ya la pelea de Vicky con el de ¿cómo se llamaba? Lemos, el de la Aerocivil en ese momento, el caleño. Lenis. Esa era, Vicky tiene cancha para pelear en vivo. Hablemos del gabinete. Entonces, hablamos ya del enroque que hicieron entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo. Pasaron a Alicia Arango de Trabajo a Interior. A Nancy Patricia Gutiérrez la pusieron en el cargo que antes tenía el hoy fiscal Francisco Barbosa. ¿Hoy fiscal? Todavía no fiscal. No, el viernes fiscal general de la Nación. Y me parece que es un acierto también total. Estoy muy esperanzada en que este nuevo fiscal aborde el tema de los niños y del reclutamiento con toda la vehemencia como lo venía haciendo en la Asesoría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Y antes, cuando asesoró a Álvaro Leiva y a Enrique Santiago en el proceso de paz. Yo pienso que creo en Francisco Barbosa, en el doctor Francisco Barbosa, y creo en su compromiso real con la infancia colombiana. Oiga, pero a propósito de ese tema, a mí simplemente voy a decir, me gustó que arrancara hablando con la JEP. Creo que uno de los retos clave de este nuevo periodo de la Fiscalía es una relación armónica con la rama judicial y en especial con la justicia transicional. Que le mande el audio y los videos. Importante, ¿no? Como Néstor Humberto, que solo mandó el video sin el audio. Por si se procesa a un excomandante por reincidencias. Los 3 ministros nuevos, esas son las caras, ojalá duren porque nos vamos a aprender sus nombres. Fernando Ruiz Gómez llega a Salud. Está trocado. Sí, los tengo trocados. Entonces, el logo de Cambio Radical debería ir debajo de Fernando Ruiz Gómez, que es del partido de aquí del señor José Daniel López. Déjenme hacer ahí una aclaración. Espérese. Rodolfo Enrique Sea llega a Agricultura, representando al Partido Conservador, y Ángel Custodio Cabrera. RCN hizo una nota buenísima sobre todas las volteretas que ha hecho Ángel Custodio Cabrera. Creo que son 7. Empezó con Gaviria, después se pasó a Uribe, después a Santos, después a Vargas, después de Vargas volvió a Duque. Es un requisito casi. Pero las volteretas de Ángel Custodio en el partido de la... Bueno, y entonces aquí hay oxígeno político para el presidente de la República. Muy posiblemente sí. Digamos, una de las quejas que había alrededor y en el Congreso, ustedes me podrán refutar esto, pero una de las quejas que existía era precisamente que faltaba una coalición política al menos más fuerte, más amplia y que pudiera llegar a unos acuerdos mucho más rápido, porque la idea anterior, o pues que existía en estos últimos años, fue básicamente crear unos acuerdos programáticos, pero digamos la idea de la representación política, no mermelada, sino representación política dentro de este gobierno, porque algo que sí se le puede decir a Duque que es muy positivo es que el tema de la tecnocracia pues funcionó hasta cierto punto. Que haya representación política de los partidos, que se haya demorado tanto para elegirlos, que haya una movida en este sentido puede permitir al menos que Cambio Radical pueda tener una cercanía. Su partido se va al gobierno entonces.
pues creo que el ingreso de un ministro constituye de facto el ingreso a la coalición de gobierno, con la cual yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque, digamos, es entendible que un presidente requiera gobernabilidad, pero también desde la perspectiva de los partidos no podemos apoyar a un gobierno por default. Las coaliciones de gobierno sí desembocan, no solo en Colombia, sino en el mundo, en representación en el gabinete, pero están antecedidas por algo fundamental y es identidad. El tema es que para la identidad uno requiere una bandera clara. ¿Cuál es la bandera de este gobierno? Si la bandera del presidente Uribe fue la política de seguridad democrática, si la bandera del presidente Santos fue el acuerdo de paz, ¿cuál es la bandera del presidente Duque? ¿En torno a qué nos estamos aglutinando? ¿En torno a la economía naranja? Digamos, creo que hay una indefinición enorme que hace absolutamente inconveniente este ingreso a la coalición de gobierno. Súmele eso los costos políticos frente a un gobierno completamente impopular y los riesgos que representa para causas que hemos defendido entrar a esta coalición. Cierro con esta idea, Daniel. Esta coalición no es por coleccionarla, no es por tenerla, es para fines específicos. Yo sí espero, por ejemplo, que en el trámite de la reforma a la justicia no se intenten estrenar estas nuevas mayorías para buscar reformas a la Jurisdicción Especial de Paz. Y entonces voy con las reacciones de ustedes sobre este tema, pero después de comerciales, para que nos quede un tiempito para contar un poquito de votos, sobre todo en Senado, a ver cómo quedarían y las dudas que hay todavía en el partido de la U. Ya volvemos. Se acabaron los problemas de gobernabilidad del presidente Iván Duque con estos 3 cambios de ministerio. Estamos en directo, son las 9:53. César, ¿las matemáticas dan para que el Congreso funcione igual de aceitadamente a como funcionaba en el gobierno pasado? Pues a ver, lo primero es que yo creo que las cuentas en principio sí permiten una coalición que le asegura una mayor gobernabilidad al presidente. El presidente creo que tiene problemas en muchos frentes, tiene un problema internacional en las calles, entonces tener un Congreso más o menos... Tener un problema menos. Un problema menos es bueno. No creo que estos cambios le aseguren toda la U, ni le aseguren todo cambio radical, pero además de lo que le entra hoy, pues también tiene unos liberales que le votan en unos temas. Entonces yo creo que eso le asegura que tiene una mayoría. Mi preocupación es que esas mayorías están construidas en un momento en el cual probablemente puede ser tarde para unas reformas muy importantes. Voy a dar un ejemplo. La reforma de la justicia necesariamente es una reforma constitucional, necesariamente va a requerir 2 vueltas. Es decir, de tener éxito la estarían terminando de aprobar en el segundo semestre del 2021, a menos de 8 o 9 meses de elecciones parlamentarias. La reforma pensional y la reforma laboral creo que va a ser un debate muy, muy duro y muy difícil, porque el gobierno aún, digamos, no ha puesto las cartas de lo que quiere en pensional y en laboral. Yo creo que son reformas necesarias. Yo lo he dicho, lo he escrito, yo creo que el país tiene que tenerlas. Lo que me preocupa es que siento que el gobierno no tiene hoy claridad, por lo menos en la pensional y en la laboral, de qué es lo que quiere, de cuál es la propuesta del gobierno, hacia dónde vamos. No hay propuestas, solo hay entrevistas. Exactamente. Y entonces, digamos, me parece que está bien que arme la coalición. Yo creo que la representación política está bien. Me parece que el Centro Democrático de alguna manera satanizó la representación política. No voy a utilizar esa palabra tan fea que a veces utilizan. Voy a decir, representación política es normal, en las democracias debe existir y me parece que está bien. Lo único que a mí me extrañó en la presentación es tratar de convencernos que Ángel Custodio Cabrera es un técnico. O sea, yo no creo. En los otros 2 señores no tengo duda, pero, o sea, Ángel Custodio, o sea, que el presidente, sin sonrojarse, diga que es un técnico. Venga, pues, y sobre Ángel Custodio y sobre el partido de la U, les tengo aquí a Aurelio Iragorri, otro gran técnico de la política colombiana, y sobre una posición dubitativa del partido de la U. Esa designación no es mermelada, es una designación hecha directamente por el presidente de la República. Se respeta la designación, pero por ningún motivo este partido, por cuenta de esa designación, votará en favor o en contra algún proyecto político que se presente en Colombia, menos cuando sea en contra de los trabajadores o en contra de los pensionados de este país. La ventaja es que él no vote en el Congreso, ¿no? Y es exactamente las mismas diferencias de la U cuando estaba. Esa es la radiografía de la U. Sí. La U, digamos, arrancó dividida en torno a su decisión de ingresar a la coalición de gobierno y con el nombramiento de Ángel Custodio Cabrera, el presidente no logra unir a la U, pero al menos logra que unos sectores que ya estaban con él no se le vayan.
pero siguen estando unos sectores absolutamente distanciados del gobierno y no le van a votar los proyectos. Y la forma en que llegó Ángel Custodio Cabrera no fue precisamente por las listas que estaba mandando el partido de la U a la jefe de gabinete. Pues no la reconoce. No la reconocieron y según la información que tenemos nunca estuvo en una lista. Lo que pasó fue que el presidente sí lo buscó a él y pues sí le puso su técnico. Iragorri, que todavía debía tener cuotas en el Ministerio de Agricultura, que ahora solo los godos saben dónde estaban y ahora sí se las van a quitar. Yo pienso que esa es la diferencia. El presidente Duque lo que hizo fue darle representación a los partidos y no mermelada. Y no aceite. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Por ejemplo, él buscó representación con Ángel Custodio Cabrera, buscó representación de personas del partido de la U y según su criterio, a los más idóneos los escogió. No fue con componendas ni con todo lo demás. Yo pienso que el presidente Duque es un presidente técnico y que empezó así su gobierno y así lo terminará. Que en este momento, con este cambio ministerial, que busca darle oxígeno al gobierno, lograr más gobernabilidad, porque en el Congreso de la República la verdad es que la situación estaba un poquito difícil. Entonces, no me mires así. Un poquito más. Entonces, y pienso que lo está logrando, pienso que este gabinete va a lograr el objetivo del presidente Duque y que vamos a lograr sacar adelante proyectos muy interesantes. El tema de que se saque 6 meses antes de que se acabe el 2021, probablemente, pero lo importante es que los colombianos finalmente se beneficien de los proyectos que se van a presentar. Ahora decías que no compartíamos nada y que no había habido participación de los distintos partidos. Y yo lo que digo es que no hay agenda, es que no hay norte. Digamos, ¿por qué vamos a recordar al presidente Duque en 5 años? Por la economía naranja, para empezar. Para terminar, por la igualdad y por la equidad. Pero con algo de ironía. Para seguir con el tema anticorrupción. No, yo pienso que el presidente Duque ha intentado hacer las cosas de una manera distinta, de una manera ética. Pienso que es un hombre correcto, que es un hombre muy trabajador y que ha generado grandes cambios a Colombia, para empezar, en la forma de hacer política. Vamos a ver qué tanto se convierte eso en un legado o en un mal recuerdo que ya está siendo borrado con estos cambios de gabinete que le dan más apertura política al gobierno, mientras en Casa de Nariño se cierran las filas detrás de una línea uribista más dura. Eso fue un poco el resumen del programa de esta noche, que se acabó. Muchas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.